Mitos racistas. Cuando era un niño, me explicaron que en la Argentina tenía algo realmente lindo. Aquí no hay racismo. En cambio, en todos los países donde hay población afrodescendiente o indígena, lamentablemente hay mucha discriminación. Como aquí no hay ni negros ni indios, esta afirmación se realizaba en tono descriptivo casi científico, no tenemos racismo. Esa segunda parte ya era en un tono celebratorio, más bien patriotero. Esas lecciones sobre quiénes somos, pude darme cuenta muchos años más tarde, son lecciones sobre cómo mirar y cómo ver los cuerpos argentinos. Al establecer ese mito como criterio básico de clasificación, pueden ocurrir solo dos cosas. En los sectores medios y altos, cuando es evidente que una persona es argentina, necesariamente se la ve como blanca. Si de hecho tiene rasgos africanos o indígenas, se tornan invisibles, son blanqueados, en virtud de que todos los argentinos son blancos. En cambio, al menos en el pasado, si una persona presentaba rasgos desviados de este parámetro y no pertenecía a los descendientes de los barcos, se presuponía que no era argentino. Esto último se constató con claridad cuando la llegada masiva a Buenos Aires de población proveniente de sectores del país virtualmente desconocidos para los porteños fue considerada un aluvión zoológico. Esto es de 1947. También cuando, el 17 de octubre de 1945, muchos políticos que pretendían representar a la clase obrera quedaron anonadados y espantados ante esa masa que recorría las calles de la ciudad. Algunos escribieron que no tenían noticias previas de la existencia de esa gente, y muchos continuaron haciendo política como si aquellos cabecitas negras no fueran argentinos. Los argentinos se convencieron a sí mismos de que no había indios por estas tierras, pero además lograron convencer al mundo. Así, ninguno de los antropólogos famosos que investigan esos pueblos planificó una visita seria a este país austral. Incluso, hace pocos años, una líder de un movimiento de afrodescendientes quiso viajar a un congreso de lucha contra la discriminación y fue detenida en Ezeiza. Su pasaporte fue considerado evidentemente falso, ya que su piel era color café y no hay argentinos negros. Otra mujer, de origen salteño, ahorró durante años para viajar a México y en ese caso fueron los agentes mexicanos los que le prohibieron la entrada al país por sus rasgos indígenas, que para ellos demostraban también la falsificación de los documentos. Ningún país puede pensarse y proyectar su futuro sin entender quiénes son sus habitantes y sus ciudadanos, quiénes somos los que deberíamos ser iguales, los que votamos, los que tenemos plenos derechos según las leyes. Por ello, es imprescindible abordar y derruir toda esta mitología. Mito 1. En la Argentina no hay racismo porque no hay negros. Algo bueno de la Argentina es que aquí nunca hubo racismo como en otras partes del mundo. Somos muy tolerantes y abiertos a poblaciones de diferentes procedencias y colores. Seguramente, la ausencia de negros ha contribuido a la falta de racismo. El racismo tiene su modalidad argentina. La frase "en la Argentina no hay racismo", seguida por otra que afirma que aquí no hay negros, se trata de un comentario racista grave, porque es evidente que el hecho de no convivir con la diferencia no exime a un ciudadano de ser racista. Muchas veces podemos percibir un dejo de orgullo cuando se afirma "acá no hay negros", afirmación que por otra parte es falsa. Véase en la siguiente página "Un país sin negros". Este mito está ligado al de la tolerancia que postula a la Argentina como un país donde las diferencias, aunque habría que agregar entre blancos, estarían permitidas. Pero en realidad, lo que han demostrado investigaciones como la de Rita Segato es que la aplanadora cultural argentina se edificó sobre la base del pánico a la diversidad. A la hora de evaluar el tema del racismo en la Argentina, es necesario tener en cuenta dos aspectos. En un plano normativo y legal, en efecto, no hay racismo. De hecho, en ese nivel ha habido importantes avances jurídicos, institucionales y políticos. El más notable es la creación del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
pero también la creciente institucionalización de la suspensión de espectáculos deportivos en los cuales haya cantos discriminatorios. El otro plano es bastante evidente. Si es necesario una y otra vez suspender partidos por los cánticos que solo cesan ante la posibilidad de la cancelación del evento, es porque el hecho en sí hay un fuerte racismo coloquial, social e informal en la sociedad argentina. Una parte decisiva del imaginario acerca de quiénes somos se ha constituido desde el siglo XIX sobre la base de ideas profundamente racistas muy arraigadas en la sociedad y la cultura. Entre el antirracismo legal y el racismo social hay toda una gama de grises. No es habitual encontrar expresiones abiertamente racistas en la prensa gráfica tradicional. La mayoría de los medios intentan evitar este tipo de declaraciones para mantenerse dentro de los límites de lo políticamente correcto. Cuando se pasa a los medios audiovisuales, el gris se torna más oscuro y en los casos en que esta vigilancia falla, aparecen frases como «Murieron 3 personas y un boliviano», como informó hace unos años Crónica TV. Pero donde este resulta evidente en todo momento es en Internet, como ha señalado Alejandro Frigerio. Aquel que quiera comprobarlo no tiene más que buscar negro cabeza en la web. En la Argentina no solo hay racismo, sino que se trata de una variante muy especial. Es virulento y se pretende invisible. La primera de las expresiones racistas es «no hay negros». Después viene toda una serie contra los negros de mierda y los negros de alma. Mito 2. Un país sin negros donde la mitad es cabecita negra. Aunque en la Argentina hubo africanos traídos como esclavos, no quedó rastro de ellos. En su lugar, nosotros tenemos a los cabecitas negras. Cabecita negra fue la manera despectiva con la que se estigmatizó a un país sin negros, a la población trabajadora con alguna ascendencia indígena que llegaba a la ciudad en los años 30. Es decir, cualquier diferenciación por origen nacional o por especificidad étnica tendía a disolverse con una identificación de clase que los englobaba. Los pobres eran negros, aunque no tuvieran ascendencia africana. ¿Significa esto que la igualdad en el plano cultural fue realmente asumida por la población y excluyó las operaciones racistas? No, significa, como señala Claudia Briones, que las operaciones racistas en Argentina no admiten fáciles equivalencias con construcciones de negritud propias de otros contextos. Es el caso del cabecita negra. Cuando en los años 30, con el inicio de la industrialización sustitutiva de importaciones, se inicia un gran proceso de migración desde las zonas rurales hacia las urbanas y desde las provincias hacia Buenos Aires, surge esta fórmula estigmatizadora con la cual las clases altas y medias de las ciudades aluden a la masa migratoria. Como señalamos, negro no se asocia necesariamente en la Argentina a ciertos rasgos fenotípicos africanos, sino que, a la vez que se afirma que es un país sin negros, en este sentido también tiende a considerarse en el lenguaje ordinario a los pobres como negros o cabecitas negras. Esta es una operación racista, donde la distinción social y la cultural están entremezcladas. La peculiaridad del caso argentino consiste justamente en que este racismo resultó durante largas décadas funcional a una maniobra política, como hace tiempo mostró Hugo Ratier. Los obreros morenos provincianos se sintetizan en una identidad política, el peronismo. En Cabecita Negra, como señala el autor, estaba el matiz político que puso sal en el enfrentamiento cuasi racista de porteños y provincianos. Ser negro era ser peronista y viceversa. La forma del conflicto social en la Argentina, organizado sobre la invisibilización de la diversidad interna, tuvo características marcadamente políticas. Así que no hay negros, pero cerca de la mitad de la población recibe esta denominación por ser morena, mestiza, simplemente pobre o por ser dirigentes sociales o sindicales. Por lo demás, agrega un dato: el 4% de la población argentina tiene ascendencia afro. Esto es casi 1 de cada 20. Si aprendiéramos a mirar sin blanquear, los veríamos. Están alrededor nuestro, son nuestros amigos o quizás nosotros mismos. Los negros no son los que venden mazamorra en los actos escolares, son parte de este país junto a otros invisibilizados. Algunos afrodescendientes son chosnos de los esclavos del siglo XIX. Otros son caboverdianos e hijos de caboverdianos.
y hoy hay inmigración desde diferentes países. Hay afrodescendientes en Argentina. Son menos que en Brasil, por supuesto, pero no son pocos. O sea, tenemos dos opciones. La primera, no somos Europa. La segunda, Europa no es exclusivamente blanca. Con mayor precisión, ambas cosas son adecuados. Mito 3. Un país sin indios. No quedaron indios por aquí. Pobres, a pesar del valor que representan en nuestro patrimonio histórico, no tuvieron lugar en la Argentina, que intentaba modernizarse. La Argentina tiene proporcionalmente más personas que se consideran indios que Brasil. La población indígena en Brasil se estima en los años 90 entre 236.000 y 300.000, representando menos del 0,2% de la población del país, según afirma Alcida Ramos. En la Argentina los cálculos variaban entre 250.000 y 450.000, representando entre el 0,7 y el 1,2% de la población del país, tal como sostiene Héctor Vázquez. Ambas cifras aumentaron significativamente en los nuevos censos. Según estimaciones preliminares, se habrían triplicado. A pesar de esto, mientras los indígenas es excluido del relato nacional argentino, constituye en Brasil, según Ramos, un poderoso símbolo de la nacionalidad. Por lo tanto, el hecho de que los argentinos crean que viven en un país sin indios no puede adjudicarse a motivos demográficos. Sucede que aunque la Argentina fue un país culturalmente homogéneo, su diversidad cultural estaba invisibilizada en la vida social. Eso marcaba a fuego el régimen de identificaciones políticas, obstruyendo toda diferenciación étnica. Del mismo modo, la falta de visibilidad de los inmigrantes de países limítrofes tampoco puede ser adjudicada solo a motivos demográficos, ya que desde 1869 en todos los censos nacionales representan entre el 2 y el 3% de la población. Por lo tanto, es imprescindible buscar las razones de procesos históricos sociales. Daniel Corach, profesor de la UBA e investigación del CONICET, condujo un estudio que mostró que más de la mitad de los argentinos, según su estudio 56%, tiene algún antepasado indígena. Esto significa que la mitad de la población tiene ascendencia parcial o totalmente indígena. Estudios de este tipo pueden ser utilizados para fines diversos. Las identidades de las personas y los grupos son construcciones históricas y sociales, que un país que podría haber utilizado categorías como la de mestizo o que podría haber reconocido un amplio pasado indígena o mezcla, como estos estudios de ADN vienen a reafirmar, haya optado por construir un elaborado mito según el cual somos un enclave europeo, implicó un blanqueamiento compulsivo que excluyó del marco de la nación a todos aquellos que no fueran reductibles a este proceso. Para demostrar que no había negros en la Argentina a fines del siglo XIX, podría apelarse a los censos nacionales. En realidad, esto supondría cambiar un mito con otro, el de la creencia de que todos los censos constituyen verdaderas radiografías de la Argentina. En un estudio riguroso, Hernán Otero demostró que la forma en que se concretaron los censos condujo a la exaltación del rol jugado por los inmigrantes y la licuación de la presencia de indios y negros. O sea, la forma de medir contribuía a confirmar la idea de crisol de razas, que terminaría por invisibilizar los aportes negros e indígenas a dicha población. Otero plantea también en Estadística y Nación que la estadística argentina invisibilizó las raíces negras e indígenas de la población y contribuyó a la formación de mitos como en el que reza que en la Argentina no hay negros porque todos murieron en las guerras de independencia. Mito 4. La nueva inmigración es boliviana y paraguaya. Italianos, españoles y otros inmigrantes europeos poblaron hace mucho tiempo estas tierras, pero ya no vienen más por estos lares, que se va llenando de una nueva inmigración de bolivianos y paraguayos. Durante los años 90, el gobierno argentino y los medios de comunicación anunciaron en diferentes oportunidades que estaba llegando a la Argentina una nueva oleada de inmigrantes. Aunque ya pocos lo recuerdan, para el gobierno era una demostración de que la Argentina había ingresado al primer mundo. Alemania tenía inmigrantes turcos, los Estados Unidos mexicanos y la Argentina bolivianos. A la vez, el gobierno anunciaba que los crecientes problemas de desocupación y la extendida sensación de inseguridad eran consecuencia de esa inmigración.
Los datos sociodemográficos, sin embargo, indican que no hubo un salto cualitativo en la cantidad de inmigrantes y descartan de plano que la inmigración fuera causante del desempleo y la inseguridad. Hubo cambios, pero no se refieren en particular a un incremento en la cantidad de inmigrantes. Estos son los porcentajes de población limítrofe en Argentina según los censos nacionales. Desde 1869, un 2,4%, al 2010, un 3,1%. Estos datos son muy relevantes para debatir si la desocupación, como se afirmaba, serían más de 100 años. Sí. Estos datos son muy relevantes para debatir si la desocupación, como se afirmaba, era o no provocada por el proceso inmigratorio. Las dimensiones de la primera superaban ampliamente las del segundo. En 1991, los inmigrantes limítrofes no alcanzaban el 3% de la población argentina, mientras que el índice de desocupación superaba el 5%. Para que resultara razonable afirmar que el incremento de la desocupación, que en 1900 superó el 17%, 1996 superó el 17%, se debía a una ola inmigratoria. El número de residentes extranjeros debería haberse triplicado en 5 años, lo cual es absurdo. Los estudios muestran que el impacto de los inmigrantes limítrofes en el mercado fue de hecho muy escaso. Se hicieron cálculos que indicaban que, considerando tasas de desocupación por encima del 12 y el 15%, la expulsión de todos y cada uno de los 9 inmigrantes solo lograría disminuirlas en un 1%. Cuando aparecieron los datos del Censo Nacional de 2010, me llamaron desde una radio alarmados porque la inmigración limítrofe creció un 20%. Claro, del 2,5 pasó al 3,1, o si se quiere incluir a los ciudadanos de Perú, del 2,8% al 3,5%, algo a todas luces impresionantes. En realidad, los sociólogos argentinos siempre manifiestan una cierta desconfianza hacia los datos de los censos nacionales, en particular respecto a los inmigrantes limítrofes. Consideraban posible que hubiera más inmigrantes en el país de lo que los censos registraban, especialmente porque los inmigrantes sin documentos y sin derechos podían intentar esconderse de los censistas por temor al Estado. En cifras, esas dimensiones podría concluirse que hubo un incremento de la presencia de extranjeros de países latinoamericanos, o bien hay un registro un poco más adecuado por la simple razón de que hay más inmigrantes con documentos en regla debido al Plan Patria Grande. No se sabe a ciencia cierta y esta dificultad no es exclusiva en la Argentina. Ahora bien, sí ha habido tres cambios sociodemográficos relevantes. El primero es la proporción de inmigrantes de países limítrofes sobre el total de extranjeros ha aumentado constantemente en las últimas décadas, por el simple hecho de que la proporción de europeos sobre el total tiende a descender. El segundo cambio es que los inmigrantes estaban históricamente asentados en zonas de frontera, territorios marginales del país, y en las últimas décadas han tendido a desplazarse hacia los centros urbanos más importantes. Así, hacia los años 80 y 90, el área de Buenos Aires concentraba la mayor proporción de inmigrantes limítrofes. El tercer cambio se refiere a cómo se distribuyen por nacionalidad la cantidad de inmigrantes de países limítrofes y del Perú. La proporción de uruguayos y chilenos se reduce. Los primeros pasan del 17 al 12% del total de inmigrantes limítrofes y del Perú. Los segundos de un 30 a un 21%. Por otra parte, la migración del Perú constituye un fenómeno reciente que alcanza el 9%, mientras que la inmigración boliviana pasa del 18 al 23%. Aunque estos motivos contribuyen a un proceso de creciente visibilidad de inmigrantes limítrofes, de por sí no son suficientes para explicarlo. De hecho, si no hubiera cambios socioculturales más profundos, esas mismas personas podrían continuar siendo consideradas cabecitas negras o villeros, evidenciando el predominio de la tradicional discriminación de clase y racial sobre la nueva discriminación étnica. Mito 5. En la época de la Argentina integrada, los inmigrantes se argentinizaban. Cuando el Estado era activo y tenía verdaderas políticas de integración, los inmigrantes dejaban a un lado su cultura de origen y adoptaban la argentina. Hay quienes sienten nostalgia de aquellas épocas de la asimilación compulsiva. Diversos estudios antropológicos han mostrado un fenómeno sobre el que no hay registro previo,
La categoría de boliviano es utilizada comúnmente de varias ciudades del país para designar no solo a las personas que nacieron en Bolivia, sino también a sus hijos. Sus hijos son legalmente argentinos, pero socialmente bolivianos. Algo muy similar ocurre en algunas zonas de la Patagonia con los niños argentinos hijos de padres chilenos. Las maestras de las escuelas públicas los consideran chilenos y ellos mismos, según Verónica Taprin, se identifican de este modo. Esto tiene consecuencias muy relevantes en la visibilidad étnica. Implica que las posibilidades de que cada generación sea menos tana o gallega que la anterior y más argentina, lo cual era tradicional en este país. Son menores para estos niños argentinos considerados extranjeros, que son interpelados a partir de las identificaciones estigmatizadas de sus padres. Evidentemente, eso permite leer de otra manera los datos censales, porque si el 3% histórico de inmigrantes limítrofes se le agregan los hijos argentinos que son considerados extranjeros, es posible que el porcentaje se duplique. A esto puede sumarse que en ciertos contextos los negros y los pobres tienden a ser considerados genéricamente como bolivianos. No es irrelevante que la hinchada de fútbol del equipo más popular del país sea llamada boliviana y paraguaya por sus principales adversarios. Si antes los bolivianos formaban parte de clases pobres y ahora a los pobres se los considera en ciertos contextos como bolivianos, no solo pueden extenderse porque cada vez se percibe que hay más inmigrantes en la Argentina, también se entiende la rigurosidad de la metáfora. Los excluidos son extranjerizados. La imaginación nacional del auge neoliberal desnacionaliza los efectos sociales del neoliberalismo. Ahora, ¿por qué la operación extranjerizar hace que sean considerados bolivianos y no chilenos, brasileños o uruguayos? En el imaginario nacional argentino, la presencia de personas que llegan desde el antiplano o sus descendientes remite a una alteridad indígena. En este sentido, comparados con los paraguayos o los chilenos, ni que hablar de los uruguayos, los bolivianos son el grupo que ocupa el último lugar en los imaginarios de jerarquías étnicas de la Argentina. En este sentido, identificar a los pobres como bolivianos, como suele hacerse en los cantos de la hinchada de fútbol, implica explicitar un nuevo tipo de distancia social y simbólica que se ha constituido en las relaciones entre grupos en la Argentina. Hay otro cambio social muy relevante que se refiere al trabajo. Tradicionalmente, los inmigrantes de países limítrofes tendieron a ocupar nichos laborales en ciertas ocupaciones que los nativos no aceptaban. Así, la mayoría se inserta en actividad de la construcción, el servicio doméstico, la industria de las confecciones y las explotaciones hortícolas, sectores en los que están sobre representados. La inmigración limítrofe contribuyó históricamente a superar el déficit de mano de obra no calificada que caracterizaba el mercado de trabajo argentino. En otras palabras, como sugiere Lelio Mármora, cumplió un papel complementario y no competitivo respecto a la mano de obra local. Ahora bien, ¿qué sucede cuando cambia completamente la situación de empleo en el país? Donde se decía que había habido un aumento sideral en la inmigración, debía decir que hubo un aumento sideral de la desocupación. Lo que ha cambiado no es la cantidad de inmigrantes, sino el horizonte laboral de los argentinos. Los argentinos que nunca habían aceptado trabajar en las condiciones que aceptaban los inmigrantes limítrofes, a fines de los 90 aceptaban trabajar en cualquier condición. Los nuevos procesos de exclusión social, con un notable incremento de la desocupación que agravaba la competencia laboral, convierten estos trabajos en una alternativa deseable para sectores que antes tenían una mejor posición. En síntesis, no es que los inmigrantes empezaran a competir con los argentinos por los puestos de trabajo, sino que eran los argentinos quienes empezaban a competir con los inmigrantes por los puestos de trabajo que tradicionalmente ocupaban los inmigrantes. En otras palabras, lo que cambió no fue la inmigración, lo que cambió fue la Argentina. Cuando las consecuencias de ese cambio no eran todavía ideológicas y culturalmente asimiladas, se instituyó una nueva frontera, con los bolivianos, con los paraguayos, con los inmigrantes limítrofes. Esa nueva frontera se basaba en la antigua distinción que hacía que la Argentina no era Latinoamérica. Es más, que la Argentina debía evitar la latinoamericanización y que por lo tanto entraba en contradicción con el supuesto de gran proyecto de Mercosur y después de UNASUR.
Por otra parte, en los años 90 también se decía que los inmigrantes o la invasión producían un aumento de la delincuencia. El secretario de Migraciones, Hugo Franco, llegó a sostener que el delito se había extranjerizado. Intencionalmente se confundieron las cifras de detenidos con las de condenados. Los detenidos son sospechosos de haber incurrido algún delito, mientras que los condenados son aquellos cuya participación en un delito se ha comprobado. Las detenciones están en manos de las fuerzas policiales, en tanto que las condenas solo pueden ser establecidas por el Poder Judicial. Mientras en las instituciones responsables predomina la idea de que por ser inmigrantes son sospechosos, por ser inmigrantes son delincuentes, su propio accionar distorsiona la situación real, aumentando las detenciones de inmigrantes limítrofes por portación de cara, esto es, por la asociación de ciertos rasgos físicos con la peligrosidad. Los datos indican que cuando se analizan las condenas, el 90% de los inculpados son de nacionalidad argentina. Además, como mostró Mármora, la participación de los argentinos asciende proporcionalmente a la gravedad del delito. Por ejemplo, si se consideran los delitos con violencia, el porcentaje asciende casi al 95%, y si se consideran delitos de gravedad económica, estafas, quiebras fraudulentas, extorsión, la participación de argentinos es cerca del 100%. Ahora bien, estos discursos sociales tienen impactos sobre un importante sector de la población. En una encuesta en el área metropolitana de Buenos Aires realizada por el IDEA-SUNSAM, se preguntaba al encuestado si prefería que algunos grupos sociales no vivieran en su misma cuadra. El mayor nivel de rechazo correspondió a los travestis y a los homosexuales. Después fueron señalados como vecinos poco deseables los bolivianos, los paraguayos y los peruanos. También se preguntó acerca de las personas con las que le gustaría que formara pareja a su hijo. Nos sorprende que la mayoría prefiera que sus hijos formaran pareja con personas del mismo nivel social o de un nivel social más elevado, pero es muy fuerte el hecho de que un 32 y un 33% no quisiera que sus hijos formaran parejas con personas de origen peruano, paraguayo o boliviano. Estos datos estadísticos dan cuenta del conflicto que se desarrolla en las relaciones interculturales en la vida cotidiana. En el trabajo, en la calle, en los transportes públicos, los bolivianos perciben que los miran mal o directamente los insultan. En las escuelas públicas de Buenos Aires, como mostró Liliana Sinisi, los docentes construyen estereotipos y estigmas en función de la procedencia étnica nacional o de la clase de sus alumnos. Los niños bolivianos o hijos de bolivianos son categorizados a la vez como lentos, perezosos, callados y positivamente como humildes, respetuosos, tranquilos. Todo lo cual en el contexto escolar puede ser comprendido como biografía social e intelectual anticipada o como una profecía autocumplida. En otras palabras, al estigmatizarlos, los docentes afectan necesariamente el desempeño escolar de estos niños. Por cierto, los discursos que ubican a los inmigrantes como inferiores y peligrosos son cuestionados por algunos académicos, organismos de derechos humanos y sectores religiosos. Además de las visiones universalistas de estos sectores, es relevante señalar que un sector del empresariado valora especialmente el trabajo de los bolivianos debido a su empeño, la cantidad de horas que están dispuestos a trabajar y su bajo nivel de conflictividad. Esto explica que en ciertos contextos como en la industria de confecciones o en la horticultura sean trabajadores buscados. En términos generales, puede afirmarse que el desarrollo de las manifestaciones y acciones xenófobas en la Argentina no alcanzó la intensidad de otros países, en especial de algunos europeos. Aunque hubo y hay situaciones de exclusión e incluso de violencia física, no llegó a surgir un movimiento general organizado contra los inmigrantes. Cabe preguntarse acerca de las consecuencias sociales que podrían tener acuerdos como Mercosur y UNASUR. Si la Ley de Migraciones de la Argentina de 2004, que considera a la inmigración como un derecho humano, y el Plan de Documentación Patria Grande se hubieran promulgado en Suecia o Noruega, tendríamos muchísimos estimados amigos llorando porque en la Argentina es imposible hacer una ley tan incluyente como en los países serios. La pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿por qué en los Estados Unidos es imposible hacer una ley parecida a la nuestra? Cuando el pintor uruguayo Torres García inventó la América invertida, no estaba loco, pero todavía no fue cabalmente comprendido. Mito 6. Los argentinos descendemos de los barcos.
Así como los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos de los incas, los argentinos somos hijos de los inmigrantes que cruzaron el mar. La historia de Perú y México es bastante más complicada y por supuesto que la idea de que sus habitantes descienden de las civilizaciones que existían en esos territorios cuando llegaron los españoles. Si bien es cierto que en el Río de la Plata no había civilizaciones equivalentes, no obstante existían diversos grupos indígenas. Este dato puede constatarse no solo arqueológicamente, sino también por el célebre libro de Ulrico Schmid, Viaje al Río de la Plata, y asimismo por el destino poco feliz, por decir suavemente, de Pedro de Mendoza y su expedición. El mito también dice que el desierto fue conquistado. No lo habitaba nadie, es decir, los pueblos originarios serían nadie, o como los mataron a todos, no quedó nadie. En cualquiera de estos casos, ahora este territorio está habitado por población oriunda del viejo continente o por sus descendientes. Si fuera cierto que los argentinos descendemos de los barcos, una gran parte de la población del país no sería argentina. Ese 56% que señaló Daniel Corach, véase Un país sin indios en la página 92, una porción muy significativa de argentinos es mezclada. En otros imaginarios nacionales latinoamericanos, muchos de ellos son considerados mestizos de indios y constituyen un ejemplo paradigmático de la mezcla originaria de la nación. En la Argentina, esa población no se considera mestiza. Hace pocos años comenzó a hacerse más extendido el uso del término pueblos originarios. La alternativa es incorporar a esta población plenamente y considerarla blanca o blanquearla. La gran mayoría sigue siendo tildada de cabecita negra o de alguna de las variantes que aparecieron posteriormente, entre las que se destacan como alternativa de la bolivianización, o sea, el considerarlos extranjeros. El laberinto de las identidades habitadas en la Argentina nos conduce a varias direcciones, pero la puerta mestizo, la puerta de la mezcla entre europeos e indígenas, continúa cerrada. Conviene reflexionar acerca de esta obturación. El crisol, la mezcla en sí, no está prohibida. Por el contrario, es la matriz del relato nacional de crisol de razas, pero ese crisol algunos pueden entrar y otros pueden quedar afuera. Mito 7. Somos un crisol de razas. Somos la mezcla de muchas razas, la raza española, la italiana, la polaca, la rusa. Durante la mayor parte del siglo XX se enseñó en las escuelas argentinas un relato que afirmaba que la población del país era resultado de un crisol de razas. Periodistas e intelectuales repetían la frase. Como afirma Ezequiel Adamovsky, por la época del centenario se creó otro de los grandes mitos de la historia argentina, el del crisol de razas. La imagen sugería que todos los grupos étnicos que habitaban la Argentina, viejos y nuevos, se habían ya fusionado perfectamente y habían generado una raza argentina, más o menos homogénea. Se argumentaba que todas las razas se habían fundido en una sola, pero al mismo tiempo se sostenía que esa fusión había dado como resultado una nueva era básicamente blanco-europea. Los principales trabajos de especialistas sobre la formación de la sociedad argentina han repetido esa idea, según la cual se trata de un país básicamente blanco y formado por inmigrantes europeos. Incluso los censos han sido diseñados de modo que minimizan el peso de otros grupos étnicos. También la literatura y el teatro contribuyeron a difundir desde fines del siglo XIX esta imagen idealizada de la integración y la fusión de todas las razas. En otros países, como Brasil, también se habla de la mezcla racial, pero mientras en el imaginario brasileño las razas que se cruzaron fueron los blancos, los indígenas y los afrodescendientes, en la Argentina estas mezclas fueron borrándose hasta que la idea de razas quedó reducida solamente a las europeas, la raza española, polaca, italiana, un mosaico muy curioso. Los argentinos, según ese relato, descenderíamos de los barcos. Carecemos de sangre indígena. Ese régimen de invisibilización de la diversidad explica que cuando un historiador afirma que en general San Martín fue hijo de una india guaraní, se genera un escándalo. Escuché la versión de la madre indígena de San Martín en la costa correntina del río Uruguay a fines de los años 90, mientras que para algunos miembros de las instituciones dedicadas a velar por la figura de los héroes de la patria, esta sola mención evidenciaba una intención de socavar la verdad histórica y las bases de la nación. Para los humildes maestros de la costa de Uruguay, también siempre significó, por el contrario, un ejemplo de cuán unidas estaban esas poblaciones en la frontera de la Argentina.
No solo San Martín había nacido por esos pagos, sino que también, como ellos mismos, era el resultado de un encuentro entre indios y españoles. Las versiones populares de una nacionalidad cruzada por lo indígena, muy fuertes en algunas provincias, permanecieron ocultas por la hegemonía aplastante de la concepción porteña que postula que los argentinos descendieron de los barcos. Este relato mítico acerca de la homogeneidad cultural argentina fue eficaz. Implicó que la etnicidad no se constituyera en un eje de conflicto social como sucedió en otros países. En la Argentina hubo, como señala Rita Segato, un proceso de desetniación por el cual la nación se construyó instituyéndose como una gran antagonista de las minorías. Las personas étnicamente marcadas fueron presionadas por el Estado para desplazarse de sus categorías de origen y solamente entonces poder ejercer confortablemente la ciudadanía plena. El uniforme blanco en el colegio, la exclusión de las lenguas indígenas en la educación pública, el servicio militar obligatorio y la restricción de nombres de pila considerados extranjeros fueron antídotos contra el cosmopolitismo. En el mediano y largo plazo, la tendencia fue una creciente desmarcación étnica entre generaciones. Esa desetnización se vinculó a la promesa de cierta igualdad, siempre sobre la base de aceptar parámetros culturales definidos como argentinos. La presión del Estado Nacional para que la nación se comportara como una unidad étnica, junto a su efectiva capacidad de inclusión social, conllevó que toda la diferenciación o particularidad fuera percibida como negativa o directamente resultara invisibilizada. Mito 8. La sangre determina la cultura. Las creencias, los valores, las cualidades morales e intelectuales se heredan genéticamente. Los argentinos de pura cepa son blancos y hablan de cierto modo sobre los colores de piel. ¿Usted es blanco? ¿Es negro? ¿Es amarillo? Tome un papel de cualquiera de estos colores y colóquese frente al espejo. Verá que realmente no hay seres humanos que se correspondan con ellos. Nuestras pieles tienen tonalidades. Un término que describe una tonalidad intermedia es mulato. La palabra pretende describir un contenido sanguíneo, pero en realidad es un modo de clasificar a nuestro lenguaje un hecho ambiguo. Imagine un país con mucha población mulata. Ahora imagine que en ese país no existe el término mulato y que toda esa gente es considerada negra. Este país existe hace más de 2 siglos y se lo llama Estados Unidos de América. En el siglo XIX hubo numerosos casos judiciales vinculados a la sangre. ¿El hijo que tuvo un dueño de esclavos con una esclava merece heredar las propiedades de su progenitor? La respuesta fue clara y contundente. De ninguna manera, puesto que al tener una sola gota de sangre negra, la persona es necesariamente negra. La gota de sangre es una expresión vigente hoy en Estados Unidos. De hecho, ellos consideran que tienen un presidente negro cuando, por ejemplo, para los brasileños, Obama sería sin dudas un mulato. La madre de Obama es rubia. Pero como en los Estados Unidos no hay mulatos en el lenguaje ordinario, Obama jamás podría serlo. La sangre, claro está, establece filiación, permite distinguir, por ejemplo, niños adoptados e hijos apropiados. En la sangre hay una verdad irreductible. Al mismo tiempo, la lengua, los dioses, los animales que está prohibido comer o el sentimiento de pertenencia, la educación y la moral no se transmiten por la sangre. Hay otras verdades irreductibles a la sangre, pero rojo, negro, blanco, amarillo son denominaciones que, aunque no son sanguíneas, se presentan como si lo fueran. Las personas son negras, reza el mito. No es que nosotros los veamos o las nombremos de ese modo. Se trata de un truquito, pero no tiene una potencia política imposible de exagerar. También las sangres pueden proyectarse o diseñarse para construir la nación. Los proyectos de blanqueamiento o de mestizaje, las soluciones finales, las limpiezas étnicas, los debates latinoamericanos sobre el positivo o negativo de la mezcla racial, la sangre inmigrada imaginada como garantía de todas las herencias futuras, de todas las condiciones humanas. O sea, los colores de piel, los rasgos corporales implicados en la sangre como arena decisiva de luchas políticas. Mejor no preguntar por la coincidencia entre niveles de vida y colores de piel en el mundo del siglo XXI. La estadística indica que es muy poderosa. También el valor de vida humana es asombrosamente desigual entre los pigmentos.
cuando murió Steve Jobs, circuló un chiste con dos imágenes, la manzana mordida y África. Uno muere, todos lloran. Millones mueren, nadie llora. No es casual que un terremoto produzca 200.000 muertes en Haití y otro terremoto de escala similar, 1.000 muertos en Chile o cifras comparativamente bajas en otros países. La coincidencia entre la calidad de vida y el color de la piel se constata en episodios como Katrina en Nueva Orleans o en cualquier fotografía de África subsahariana. Los argentinos tenemos nuestras propias maquinaciones sanguíneas. País soñado, deseado, proyectado, diseñado como blanco. Un enclave austral de Europa. Europa era en realidad la península atlántica de Asia. Y el enclave era un país heterogéneo en pigmentos y en culturas. Pero el mito operaba: gobernar es poblar. Poblar el desierto, un país de inmigración para trasplantar la civilización a estas tierras. Sobre tierra arrasada, transfusión de sangres. El blanqueamiento parecía una hemorragia planificada. Argentino no significaba porteño y el porteño se consolidaba como blanco. El resto, si lo había, solo podría ser civilizado o aniquilado. Nada de mezclar sangres. Nuestro crisol combina razas inventadas por nosotros. La raza polaca, la española, la italiana y tantas otras, siempre de la península asiática. No es que fueran imposibles las pieles mestizar en la élite. Lo imposible aquí era que fueran vistas como mestizas. Al ingresar en los círculos, al colocarse las vestimentas adecuadas, se blanqueaban. No todos los blancos eran blancos, pero es así como funciona. Las sangres son materiales sobre las cuales la historia, los conflictos y la política fabrican significaciones, clasificaciones y poderes. Allí lo cultural domina sobre lo biológico y un mezclado puede ser un puro. Los ciudadanos no tienen por qué ser buenos biólogos, miran desde ciertas matrices perceptivas como les han enseñado. No se ven los rasgos mezclados en algunos presidentes, en algunos miembros de la élite, porque blanco no es una noción biológica. Es más sencillo, simplemente significa que es uno de los nuestros. En estas tierras, menos aún lo es el término negro, que paradójicamente condensa tanto las polisemias como las clausuras semióticas. Para horror de los habitantes de lenguas en las palabras en que la palabra negro solo admite el valor de estigma, en la Argentina puede ser invocada como categoría de afectividad. Desde la expresión ¿cómo andás, negro?, hasta la negra sosa, hay una serie de usos que en el país se proclaman sin negros, producen un efecto de cercanía. Tenemos tanto afecto por los negros que, dada su ausencia, nos decimos así los unos a los otros, blanquitos todos. Esta apelación convive con otra serie, la más conocida y discutida, vinculada al racismo constitutivo de la bombonera, de los cabecitas negras, los cabecitas, masculino o femenino. Negro de alma, postulaciones de que algo se porta en la sangre incluso si las pieles no son negras ni mezcladas. Cabecita negra, negro de mierda, negrada. El alma está en la cabeza en el cabello en la condición social. Los sanguíneamente nominados constituyen universos mutuamente incomprensibles, cuyas lógicas y motivaciones resultan de una ajenidad que ni siquiera se reconoce. Así fue en innumerables episodios del pasado, y la sangre parece perpetuar a través de las generaciones la herencia de un salto de significación. Este hueco no es ácido nucleico, es un significante sedimentado. Nuestros negros, los cabeza, los de alma, no vinieron de África. Hay otros, sí, afro o mulatos. Hay invisibilizados también. Y hay otros afro más nuevos aquí, recorriendo y conociendo las calles de nuestras ciudades o las arenas de nuestras playas. Cuando el ojo entrenado de esta historia se posa en esos cuerpos, negro adquiere otro sentido, o negra, término cargado de fantasías eróticas en los imaginarios raciales locales de carácter masculino. En la serie televisiva El hombre de tu vida, el personaje interpretado por Guillermo Francella debía seducir a una mujer paraguaya y no conseguía hacerlo. El personaje de Mercedes Morán protestaba ante esa dificultad. Claro, a vos te molesta que sea negra. No, si fuera negra te volverías loco. A vos te molesta que sea marrón.
Ahora, los marrones, que son los otros negros, los de pelo negro, los pobres, los trabajadores, incluso si ganan sueldos altos, tienen otras ascendencias, casi siempre mezcladas, que algunos quisieron pero nunca pudieron extirpar. El hiato de significación entre esos mundos es una frontera de la comprensión que nos constituyen como un país escindido.